bienvenidos una vez más a Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto. El gusto de poder compartir una vez más el programa donde analizamos diferentes temáticas de la realidad con el simple objetivo de tratar de entenderla, de comprenderla, de acercar posiciones que nos lleven a un entendimiento de lo que sucede en los diferentes ámbitos de la sociedad argentina. Es un placer compartir el programa y poder compartirlo tiene que ver también con nuestros señores auspiciantes que lo hacen posible. Vamos a compartir los auspicios de Jaque Mate y ya venimos con la propuesta de esta semana. Jaque Mate es auspiciado por Titán Consultora, servicios empresariales y educacionales, negocios y noticias, multimedio empresarial, CB Consultora, estudios de opinión pública y agencia GRS, tu negocio en Internet. Nuevamente el agradecimiento a quienes hacen posible Jaque Mate en la pantalla de Somos Río Cuarto y es tiempo de comenzar con la temática propuesta, con el abordaje de esta semana, que es análisis de la coyuntura económica de la República Argentina. Una tarea, por cierto, para nada sencilla en virtud de la complejidad de los tiempos que corren en materia económica en nuestro país. Pero vamos a analizar precisamente el impacto de esas decisiones económicas que muchas veces, naturalmente, tienen el sustento de una idea política que avala las determinaciones económicas. Pero lo que queremos acercarnos es al efecto que generan esas determinaciones en nuestra sociedad. Para ello tenemos un invitado muy especial, un economista que nos ayudará a revisar y a intentar comprender lo relacionado con las medidas económicas que se toman en nuestro país y el impacto en la sociedad. Pero para conocerlo presentamos el siguiente material audiovisual. Realizada la presentación de nuestro invitado para esta semana, es tiempo de darle la bienvenida aquí en nuestros estudios al licenciado Gustavo Busso. Gustavo, un gusto tenerte aquí con nosotros. No, un placer y muchas gracias por la invitación. No, por favor, es muy importante para nosotros poder contar con una mirada profesional, con una persona que se dedica precisamente a hacer un análisis de los fenómenos económicos que atraviesan a la República Argentina. Y la primera pregunta es más bien genérica. ¿Es un momento complejo para analizar la economía del país o hay algunas variables que permitan determinar con precisión qué es lo que está sucediendo en la Argentina hoy? Bueno, la verdad que siempre analizar la coyuntura económica de un país es complejo. Es bastante complejo porque hay muchas variables que interactúan. Pero me parece que la situación está cada vez más clara en función de los objetivos que el mismo gobierno propuso para asumir en diciembre del 2015 y más allá de las promesas realizadas, porque bueno, uno ya sabe que las promesas de campaña muchas veces son muy light, no dicen nada y muchas veces incluso dicen una cosa y terminan haciendo otra. En cierto modo fue el caso de Argentina, donde se propuso que no iba a haber devaluación, no iba a haber tarifazo, donde no se iba a recurrir al Fondo Monetario, pero bueno, digo, más allá de las promesas, por decir así, hay que analizar los hechos. Entonces, me parece que cuando uno mira estos 2 años y medio de la gestión del actual gobierno del presidente Macri, de la Alianza Cambiemos, bueno, ya los resultados están a la vista y los resultados que podemos ver, o la situación, la coyuntura tan compleja y que muchas veces nos tiene mal a la gran mayoría de los argentinos, no a todos, pero la gran mayoría de los argentinos. Bueno, yo creo que los problemas de coyuntura siempre reflejan problemas de la estructura que no se ven, que son más complejos. En ese sentido, en función de los mismos objetivos que el mismo gobierno se había planteado de crecer económicamente. Objetivos, Gustavo, que se furon corriendo paulatinamente conforme pasaban los meses. Claro, se fueron corriendo a un segundo semestre que nunca llega. Por decir así, nos acercamos un paso y se aleja 2 o 3 pasos el horizonte. En realidad, en términos de crecimiento económico, pobreza cero e inserción al mundo, que fueron las 3 grandes promesas del actual gobierno,
la verdad que hasta ahora los resultados, podríamos decir, este cambio, podríamos decir, no ha sido positivo, incluso hasta podríamos calificarlo de negativo. Pero ojalá pudiésemos calificarlo o valorarlo de forma diferente, pero los resultados, el análisis de la macroeconomía y el análisis de los resultados en términos de la competitividad, la equidad, la sostenibilidad, la profundización de la democracia y los derechos en Argentina, no tenemos mucho para hacer un balance positivo. Esto es, para decirlo en términos simples, si yo te preguntara a vos, decime 2 buenas medidas para los de abajo y decime 2 malas medidas para los de arriba, los más ricos, te va a ser muy dificultoso encontrar 2 buenas medidas para los de abajo y 2 malas para los de arriba. Sacando la carga política a la cual se ha hecho mucha referencia en términos de la pesada herencia, ¿se puede pensar que estamos en camino de... el presidente en las últimas horas admitió errores, pero que el rumbo no se cambiaba, que el rumbo era el correcto? Es decir, más allá de esta lectura que haces, por cierto, bastante pesimista de la coyuntura, o un diagnóstico bastante pesimista de la coyuntura, ¿a qué nos podemos aferrar para decir, bueno, quizás sea un camino, una construcción y estemos rumbo a algo que en algún momento será más beneficioso para toda la sociedad? Bueno, en realidad el gobierno eligió un camino. Políticamente había varias alternativas. Lo mismo le pasó al anterior presidente, a Cristina Fernández de Kirchner, en el 2011. Si no había un solo camino, había varios. La presidenta eligió en ese momento un camino. La presidencia, la gestión del actual gobierno, del presidente Macri, eligió un sendero. Tradicionalmente podríamos decirlo neoliberal, muy parecido a lo que ocurrió con la anterior alianza, que era la alianza del presidente de la Rúa, ¿sí? Son más o menos los mismos actores, la misma alianza política y representan los mismos intereses. El camino elegido, digamos, yo partí adelantando una valoración. Creo que el cambio ha sido negativo. Ha sido negativo en términos de crecimiento económico, en términos de competitividad, en términos de la soberanía política y la independencia económica argentina, en términos de la equidad y en términos de la sostenibilidad ambiental. Podríamos decir... Esto que vos marcás, Gustavo, no lo estás diciendo ni siquiera desde una posición ideológica. No. Son variables. Son las variables. Y te fundamento por qué hago esta valoración. Ojalá hiciéramos una valoración diferente. En primer lugar, el problema central que tiene Argentina en la coyuntura, que no es solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, es la escasez de dólares, que se empieza a hacer muy manifiesta en Argentina a partir del año 2011. Y en el 2018, hasta ahora, este primer semestre ha sido negativo. Y lo que se prevé para el tercer y cuarto trimestre del 2018 es también recesión, con una inflación que va, digamos, hasta el 27 de diciembre del 2017, decían que iba a ser el 10%, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, cambiaron la meta de inflación al 15% y hoy ya ninguna consultora habla menos del 30%. En términos de crecimiento económico proponían el 3,5% de crecimiento, de los cuales la mayoría de las consultoras privadas, amigas del gobierno, hablan de un crecimiento del 0,5%, en un contexto donde aumenta el desempleo, donde aumenta la pobreza y aumenta de forma muy desaforada el endeudamiento externo sin capacidad de repago de esa deuda. El problema central, más que el déficit fiscal, que digamos, la mayoría de los países funcionan con déficit fiscal, te diría que todos los países hoy desarrollados tienen déficit fiscal, la mayoría de los países similares a nuestro tienen déficit fiscal, ningún país quiebra en su propia moneda, pero el problema es cuando vos te endeudas en una moneda que no generás y no generás los dólares genuinos para pagar eso. La devolución. En el fondo, este modelo típicamente neoliberal, digamos, que con postura muy similar al del Fondo Monetario Internacional, que de hecho hoy día es el que nos monitorea la política económica con pérdida de soberanía económica, me parece que en Argentina, la historia argentina y la historia de todos los países de características similares a nuestro, los modelos neoliberales de fuerte endeudamiento externo, que internamente hacen valorización financiera para luego realizar fuga hacia afuera, no han funcionado y no funcionan en Argentina porque generan una fuerte vulnerabilidad externa en donde Argentina es el país que más se endeudó en el mundo, de lejos, el que más se endeudó en el mundo. Que el gobierno lo festeja
como un triunfo, como una inyección, como un buen acuerdo con el Fondo Monetario. El país que más se acuerda, podríamos decir que es el prestamista de última instancia, el Fondo Monetario, podríamos decir que es el usurero más temible, porque te presta plata pero te pone condicionamientos. Entonces, la estrategia que ha adoptado el gobierno, que dice que no tiene plan B, que a pesar de que estamos mal y que el mismo gobierno reconoce que ha cometido errores, va a profundizar esta misma estrategia y recurre al prestamista de última instancia porque ya los mercados no le creen. Cuando en el mes de marzo fue a buscar financiamiento, nueva deuda para financiar la fuga que hacen ellos mismos, los grandes grupos económicos, el mercado le dijo no, porque Argentina, que tenía problemas en el 2015, como todos los países latinoamericanos, ¿sí? Y te diría que Argentina era de los que mejor estaba en el contexto de los países latinoamericanos. De todos modos, estas políticas económicas neoliberales, que en economía les llamamos políticas de oferta, no ha solucionado ninguno de los problemas y ha profundizado todos los problemas existentes. Por ejemplo, ha generado que Argentina tenía problemas de liquidez de dólares, lo ha transformado en problemas que están teniendo la insolvencia de dólares. Generó mayor vulnerabilidad externa. Argentina es el país que más tuvo que devaluar el mundo cuando Estados Unidos aumentó un poquito la tasa de interés, porque Argentina, por su mismo diseño de política económica, es muy vulnerable, que ya tocó ese límite externo, ¿sí? Esto fue al prestamista de última instancia porque ya nadie más le presta, sino el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Se endeudó por más de 100.000 millones de dólares, eso en teoría sería un viento de cola muy fuerte, pero ya la mayor parte se ha fugado. De cada 8 dólares que entran externos, 7 van a la especulación y solamente 1 ha ido de inversión extranjera directa para la producción. Entonces, el límite externo ya lo tocaron y el límite interno social, que la gente, digamos, ya no resiste el tarifazo, por tercer año consecutivo se le propone a todos los trabajadores. Acerca de ese impacto social, que es también un poco lo que nos interesa como mirada aquí en el programa. El diagnóstico está siendo absolutamente claro en tus conceptos, pero vamos a ir a ese impacto social de estas medidas, pero te propongo que, bueno, disfrutemos aquí de la bebida que nos acompaña en el programa. Gustavo, también los productos de Copetín de distribuidora TAS, las bebidas, en este caso estamos compartiendo en el programa, tienen que ver con distribuidora del Inter, Pepsi Light y también H2O Naranchelo, que están acompañándonos en esta mesa de trabajo que estamos compartiendo con Gustavo Buso, hablando de la coyuntura económica. Un panorama complejo, una situación adversa para los intereses colectivos de la República Argentina, según lo que él nos está detallando y que por supuesto vamos a ahondar dentro de instantes aquí en el programa. Precisamente y relacionado con esta gestión del gobierno nacional, vamos a compartir un micro de marketing y política auspiciado por CB Consultora. La temática es ¿qué opinan los argentinos de la gestión del gobierno nacional? Vamos a compartir esa estadística, esa medición, y lo hacemos a continuación en el siguiente micro. Marketing y política es presentado por CB Consultora, Estudios de Opinión Pública, Panificadora Otarmín y Maniquín, Prodeman, Sociedad Anónima. ¿Qué opinan los argentinos? A partir de los recientes sucesos económicos y políticos que se han desarrollado en el país, las encuestadoras hemos tenido mucho trabajo para recopilar información y entender qué opinan los argentinos de todo esto. A continuación, compartiremos algunos de los resultados. Ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional. Las consultoras D'Alessio Irol y Bernstein presentaron un relevamiento en todo el territorio nacional con respecto a qué opinan los argentinos de la cercanía que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El 75% de los argentinos consideró inadecuada la decisión del gobierno de acercarse al FMI. El 18% la consideró adecuada pero resistida y solo el 2% de los argentinos están de acuerdo con la medida. Responsabilidad de la situación actual. A partir de estos relevamientos, el 51% de los argentinos consideran que el responsable de la situación actual política y económica es del gobierno de Cambiemos. El 38% considera que la responsabilidad es de la anterior gestión kirchnerista y solo el 11% considera que la responsabilidad es de ambas partes. Futuro del modelo económico actual. A partir del relevamiento, también se pudo determinar
que el 57% de los argentinos consideran que el macrismo no va a tener éxito con su modelo económico. El 24% considera de que solo tomará medidas cortoplacistas, pero que no tendrán un buen futuro. Y solo el 16% consideran que el gobierno de Mauricio Macri podrá controlar la inflación y desarrollar un plan económico de crecimiento. Para más información, te invitamos a acceder a www.cbconsultora.com.ar o buscarnos en las redes sociales como CB Consultora Opinión Pública y podrás encontrar mucha más información de este interés. Hasta la próxima. Y luego del micro de CB Consultora es el momento de establecer la primera pausa. Antes, como siempre, el agradecimiento a nuestros amigos de A Tu Medida, moda hombre y mujer, todos los talles especiales. En Alberdi 879 está A Tu Medida, también lo van a encontrar en redes sociales. Allí podrán observar todas las novedades de A Tu Medida, pero fundamentalmente después se pueden acercar a Alberdi 879 porque además de las ropas, de las prendas de todos los talles, moda hombre y mujer, van a encontrar además una cordial atención. Así que los invitamos a que recorran A Tu Medida en Alberdi 879 de la ciudad de Río Cuarto. Y por supuesto, antes de establecer la primera pausa, el saludo y también el agradecimiento por permitirnos compartir en sus hogares con nuestros amigos de Serrano que nos observan a través del canal 8 de esa localidad. Como siempre, también el agradecimiento por esa magnífica posibilidad. Marcamos ahora sí la pausa y ya continuamos hablando con Gustavo Busso. Hizo un diagnóstico de los caminos que ha tomado el gobierno nacional respecto de la economía del país y deja planteada para lo que será la segunda parte de la entrevista el impacto social que esas medidas tendrán. Vamos a la pausa y regresamos. El Bagual, bombachas artesanales de Gladys Taca. Exclusiva selección de prendas confeccionadas a medida. Trajes gauchos para desfiles, chalecos, corraleras, saquitos y bombachas. Prendas tradicionales o de diseños únicos. Visítanos en Sobremonte 3021 o bien comunicate al 358 48 77 261. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OPS, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Regresamos de la pausa, el agradecimiento también a Néstor Mañano, estilista, cortes unisex, reserva de turnos en Sebastián Vera 150 o telefónicamente al 155 61 54 50. El agradecimiento a Néstor Mañano, estilista, por acompañarnos aquí en Jaque Mate, donde estamos analizando la coyuntura económica y el impacto en la sociedad argentina, por ende, por supuesto, naturalmente, en toda nuestra región, de las medidas económicas del gobierno nacional. Y lo hacemos con el licenciado Gustavo Busso, con quien vamos a seguir dialogando. Dejabas planteada una circunstancia que me parece que la sociedad ya comienza a vislumbrar y a padecer en determinada forma, que es que ese rumbo que ha decidido el gobierno nacional y que no solamente ha decidido, sino que ha ratificado, el costo de ese rumbo pareciera ser que recaerá fundamentalmente sobre los actores de la comunidad, de la sociedad. Sí, fundamentalmente sobre los más vulnerables, porque en el diseño de política económica del actual gobierno ha centrado todas sus expectativas en las exportaciones. Lo que tiraría del carro serían las exportaciones, por decir así, para que el país crezca. El tema es que el mundo se está cerrando, está protegiendo sus mercados y su trabajo local. Además está desarrollando producciones. Y está, claro, y está sobreestoqueado. Y Argentina se está abriendo un poco bobamente a los mercados internacionales cuando todos los mercados están cerrando. Fijémonos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, Europa con otros países. Todos los países están protegiendo. Esto del libre mercado es más bien declamativo, claro, porque después las medidas proteccionistas internas están. Todos los países y, digamos, de los pocos países que ya de forma un poco boba se está abriendo cuando el mundo está protegiendo su mercado, de Argentina.
Entonces, ¿qué observamos? Ahí observamos en primer lugar que la política del actual gobierno ha reducido el mercado interno. ¿Por qué? Porque por tercer año consecutivo actualiza los salarios y las jubilaciones, ¿sí? Y la rentabilidad de la pequeña y mediana empresa, como la que tenemos en todo el sur de Córdoba, en todo el centro del país, se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque aumentaron los costos fijos, todo el tarifazo, disminuyó el consumo porque el salario ha caído, entonces el mercado interno se ha achicado. Se ha achicado el consumo, ese es el efecto y eso ha impactado negativamente el empleo. En segundo lugar, también ha afectado la demanda, no solamente que ha afectado el consumo, ha afectado la inversión. ¿Por qué? Y porque puso tasas de interés por encima del 40%, lo cual hace muy difícil que las empresas inviertan teniendo como alternativa una rentabilidad financiera muy alta, de la más alta del mundo, ¿sí? ¿Es necesaria No es necesaria. Y en tercer lugar, reduce la demanda porque achica el gasto público, reduce la obra pública, ¿sí? Está reduciendo gastos sociales como educación, como salud, ciencia y técnica. Todo lo que es obra pública ha hecho un recorte muy fuerte por las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que la adoptó como propia, ¿sí? Y que ya lo venía haciendo el mismo gobierno. Y lo único que quedaría que demande para que nos vaya bien sería el sector externo, que no demanda. Porque el mundo se está cerrando y está pasando un momento muy complejo. Eso impacta internamente, agudizando el conflicto social. ¿Pero por qué se agudiza el conflicto social? Que es lo que vamos a ver en los próximos trimestres. Porque la distribución del ingreso se hace más regresiva, porque aumenta el desempleo. Pero no solamente aumenta el desempleo, cuando uno ve el empleo que ha generado este modelo versus el que se ha destruido empleo de mejor calidad y lo que ha generado ha sido de muy baja calidad. Lo poco empleo que ha generado empleo en los sectores que generan más empleo informal, ha generado más, cuentapropismo precario, ¿sí? Y además nos propone avanzar en leyes de mayor flexibilidad laboral, sí, que va a precarizar aún más el trabajo. Por lo tanto, la cuestión de la equidad, que está centrada fundamentalmente en el trabajo, no únicamente, pero lo central es el trabajo, viene disminuyendo los ingresos reales de la población y además viene generando leyes que precarizan ese trabajo. Con la dificultad de las empresas que no pueden invertir porque está la tasa de interés muy alta, eso está agravando el cuadro social, donde vemos que aumenta la demanda de los comedores se puede agregar y baja el consumo de a esta lectura una cierta y paulatina destrucción de una incipiente industria argentina en algunos rubros. Bueno, los números oficiales del INDEC muestran que a los sectores que han ido bien son los aliados del gobierno, los que están vinculados a la renta financiera principalmente, los grandes agroexportadores y los proveedores de servicios públicos, que, digamos, todos los ciudadanos estamos financiando con tarifazos, porque esto no es un sinceramiento, esto hay que decirlo con el nombre como es, no es un sinceramiento de tarifa, es un gran tarifazo que es injusto, ilegal, inequitativo. Por eso yo creo que se requiere un cambio, y más pensando en una región como el centro del país, digamos, ¿no? Todo lo que es la provincia de Córdoba. Hacia lo productivo. Un cambio hacia lo productivo. Claro. Acá este es un modelo de valorización financiera y fuga. Y necesitamos un modelo que reactive el mercado interno, que mejore la producción industrial, ¿sí? Y que empecemos a ver cómo vamos a generar dólares genuinos, porque con el campo solo no alcanza. Sin el campo no se puede, pero con el campo solo tampoco alcanza. Si solamente, como propone el gobierno, que quiere ser Australia, ¿sí? Es imposible que seamos Australia, porque Australia tiene el doble de recursos nuestros, tiene la mitad de la población, ¿sí? Y tiene una cuestión tecnológica y una cuestión estructural muy diferente a la nuestra, ¿sí? Con el campo solo nos va a sobrar más del 15-20% de la población, ¿sí? Vamos a ir a una sociedad muy empobrecida y primarizada. Lo que requiere es generar un cambio en donde se ponga en el centro la equidad y la sostenibilidad ambiental, y para pensar un cambio estructural de la estructura productiva que vaya a generar mayor valor agregado con una producción que sea más amistosa con el medio ambiente, que no sea tan depredadora, ¿sí? Como el esquema productivo actual, pero centrado en la equidad. ¿Por qué? Porque un shock distributivo va a contribuir al crecimiento económico. Y la inequidad que genera este modelo es muy ineficiente en términos de la economía. A diferencia de lo que dice el neoliberalismo,
muchos economistas sostenemos que hay que hacer una política distinta, sostener la demanda, el consumo, ¿sí? Vía mayores salarios, la inversión con tasas adecuadas para que haya inversión, con un gasto público inteligente, no un gasto... Podríamos decir, este gobierno está generando un socialismo para los ricos, que es mucho más caro, llamémosle así, que un socialismo para los pobres, por decir así. ¿Sí? Cuando uno mira la riqueza, este modelo lo que ha generado es una transferencia de riqueza de abajo a arriba en la situación social y en términos geopolíticos de adentro hacia afuera. Y eso no es sostenible. Por eso, para crecer se requiere un cambio sustancial, te diría casi de 180 grados en esta política económica. Gustavo, gracias por tu claridad. Te invitamos unos segundos más. La pausa, regresamos ya para la despedida. Gracias por tu claridad. Osvaldo González y compañía, desde 1928 junto a la gente. Casa Central en Adelia María, sucursales en Río Cuarto y General Lavalle. Griferías, sanitarios, cerámicos, todo para la instalación de agua y gas. Una empresa líder en materiales de construcción. Brinda asesoramiento y planes accesibles para que construir sea más fácil. Osvaldo González y compañía, 90 años de trayectoria mirando hacia el futuro. El gobierno de la provincia de Córdoba avanza en el nuevo marco regulatorio eléctrico. A través del nuevo rebalanceo tarifario, la empresa provincial de energía de Córdoba reducirá un 35% el costo del transporte de la energía eléctrica en toda la provincia, lo que permitirá a las cooperativas abonar este servicio un 35% más barato. Esta reducción beneficiará a los usuarios de las cooperativas del interior, quienes obtendrán una disminución del 3 al 11% en sus facturas de energía. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Insutambo, solución integral para el tambo. Insumos, equipamiento, tecnología, confort animal, infraestructura, diseño y planificación. Servicio técnico las 24 horas. Amplia financiación. Solicite presupuesto. Insutambo, 40 años al servicio del productor lechero. Representante oficial de Delaval Sociedad Anónima. Teléfono 03582 48 19 27 o bien 155 94 260. Vicente Bagione 615, Coronel Moldes. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Por consultas e inscripciones, dirigite a Titán Consultora en sus diferentes sedes. Parte final de nuestro programa de Jaque Mate de esta semana. También el agradecimiento, por supuesto, como siempre, a Uomo Sartoría, venta y alquiler de ambos, de sacos, pantalones, smokings, todo en la tradicional esquina de Roque Sáenz Peña y Presidente Perón de la ciudad de Río Cuarto, para jóvenes, para niños, para adultos, para todas las edades, Uomo Sartoría. Y en el cierre, el agradecimiento por la claridad, por la predisposición y por supuesto con el énfasis que le reconocemos en cada una de sus exposiciones al licenciado Gustavo Busso, al economista Gustavo Busso, que nos ha acompañado aquí en el programa. Y bueno, sabido es que nosotros, nuestro programa tiene una pregunta final vinculada al ajedrez y a la denominación de nuestro programa, Jaque Mate precisamente, pero simplemente muy breve en el cierre, en el contexto de una partida de ajedrez, ¿cómo está la situación económica de nuestro país desde tu óptica? Bueno, con este esquema se pierde el juego. Hay que cambiar la estrategia, porque va a sacrificar a todos los peones y a todas las otras piezas para que el rey y la reina, esto es, si querés, como mucho, un 10% de la población le vaya muy bien, va a sacrificar a todo el resto de las piezas y va a terminar perdiendo la partida. Hay que cambiar la estrategia, ¿sí? Una estrategia más inclusiva, ¿sí? Y que tenga una mirada de
por lo menos de mediano y largo plazo. Acá hay una mirada muy de corto plazo para solucionar desajustes internos que esta misma política genera. Entonces va a haber que cambiar la estrategia de juego, hacer jugar de forma distinta a los peones, a los alfiles, a los caballos y a las torres, para poder tener un juego que haga jaque mate, ¿sí? Y que no, digamos, hoy día la sensación de incertidumbre, riesgo y vulnerabilidad que sentimos es porque creemos, no sabemos si nos hacen jaque mate en 2 o 3 jugadas o de acá varias jugadas. Es posible hasta es posible que lo hagan jaque mate en muy pocas jugadas. Y todos los argentinos queremos que este gobierno, por más negativo que ha sido el cambio hasta ahora ha sido muy negativo, esperamos que se genere un cambio. Pero bueno, vamos a ver si cambia la estrategia o insiste en una estrategia en donde viene sacrificando piezas sin tener ninguna posibilidad futura de triunfo, ¿no? Gracias, Gustavo, como siempre. Gracias. Gracias a vos. Allí está, el análisis de la coyuntura económica de la República Argentina con el economista Gustavo Busso, con su habitual claridad, tratando de hacernos entender, primero, en la primera parte de la entrevista, un diagnóstico de la situación y de las determinaciones económicas que se han tomado en los últimos meses en la República Argentina, y en la segunda parte del impacto social, que es un poco lo que pretendíamos y lo que buscábamos con la temática de esta semana aquí en Jaque Mate. El agradecimiento, como siempre, a cada uno de los que hace posible esta realización televisiva en la pantalla de Somos Río Cuarto. Nos reencontramos, Dios mediante, la semana venidera. Que la pasen muy, pero muy bien.